Dios los bendiga. Estamos nuevamente delante de la presencia del Señor y delante de ustedes para llevar un mensaje más de la palabra de Dios. El día de hoy tenemos el tema movimiento espiritual. La palabra que vamos a tomar hoy está en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, todo el capítulo, vamos a estar mirando esta hermosa palabra. La gente de la época de Éxodo en la Biblia estaba en una condición mala, que era la condición de ser esclavos. Todos eran esclavos. Había más de 3 millones de personas en un pueblo que se llamaba Israel. Era un pueblo dentro de otro pueblo que era Egipto, y Egipto era el imperio más grande de la época de los israelitas, en la época de esta parte de la Biblia. Entonces, este pueblo, Faraón era el dueño, el amo, el señor, el Dios de todos los egipcios, y habían esclavizado al pueblo de Israel. Pero Dios logró que el pueblo de Israel cambiara su mentalidad. La idea era de Dios, era meter en la mente de las personas una idea. Tienen que salir de la esclavitud, hay que salir de esa condición. Nosotros en este tiempo también nos estamos abocando o enfrentando a una situación de epidemia, y la gente se quiere encerrar en su casa, y aparentemente es bueno, pero la cuestión es que esa idea ya se está quedando en la mente de muchas personas, quedarse en casa. Y el día que no se puede hacer el culto está bien, por orden de autoridades, pero cuando ya se pueda, se tiene que quitar de la mente este ideal. Nosotros no somos gente de casa, ni que podamos escuchar el evangelio en casa, sino que somos gente de congregación, porque es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, vamos a mirar poco a poco. ¿Qué dijo Dios en los primeros versículos del capítulo 13, de Éxodo? Dijo Dios: conságrenme todos los primogénitos del pueblo de Israel. Escuche eso: conságrenme todos los primogénitos del pueblo de Israel, porque estos son míos. ¿Por qué causa eran de Dios? Porque Dios los había sacado de la tierra de esclavitud. ¿Cómo aconteció esto? Nosotros sabemos bien la historia. Faraón se opuso a esa liberación del pueblo de Israel. El movimiento de liberación comenzó. Vamos a ser libres, vamos a dejar de ser esclavos. Pero Faraón dijo: estos tienen que permanecer siendo esclavos. Satanás siempre nos quiere mantener en esclavitud, pero el Señor siempre busca la manera de que nosotros mantengamos nuestra mente despierta a una nueva situación. Y fue así entonces como Dios logró meter en la mente de ellos que había un lugar que se llamaba Canaán, y que ese lugar era un lugar donde fluía leche y miel. Mis hermanos, Dios ha pensado siempre en esta área. Nosotros tenemos que ser liberados espiritualmente. Nosotros tenemos que encontrar esa liberación. Nosotros tenemos que ver ese deseo de prosperar en todas nuestras áreas. La gente solo piensa en la prosperidad económica, pero no piensa en la libertad espiritual. No piensa en la libertad espiritual. Necesitamos ser libres
económicamente, sí, y hay mucha gente rica, hay mucha gente que tiene plata, pero ellos no son libres, porque están sujetos a esclavitud también, están esclavos, son esclavos de ellos mismos y de sus propios vicios y de sus propios errores y de sus propios conflictos. No son libres aunque tengan dinero. Pero la idea de Dios es: yo los subo, yo los adelanto, yo los saco, yo los hago libres, pero ustedes me tienen que hacer fiesta a mí. ¿Y en qué consideraba Dios la fiesta? La fiesta era el culto para Dios. Ese era el momento o la cuestión que se tenía que hacer para celebrar a nuestro Padre Celestial, el culto, en una reunión, en un pueblo, en una congregación, donde todos pudiesen compartir, donde todos pudiesen cantar, donde todos se pudiesen gozar delante de la presencia de Dios. Por eso digo, el Señor siempre quiere que su pueblo esté unido. Nosotros buscamos entonces siempre hacer la voluntad de Dios. Dios entonces dice: bueno, dedíquenme todos los primogénitos. Dedíquenme todos los primogénitos. Debe decirle que nosotros en Cristo Jesús, cada uno de los que somos creyentes, cada uno de los que tenemos a Cristo en el corazón, somos primogénitos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús fue primogénito, nosotros también somos primogénitos. Y se tenía que pagar un precio. A la luz de este capítulo 13, se tenía que pagar un precio. ¿Cuál era? El precio de un cordero. Es decir, la gente tenía que echarse la mano al bolsillo para comprar un cordero y de esta manera llevarlo al sacrificio. Nosotros en el día de hoy participamos en la primera cosa, en la parte económica, en nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Pero ya no necesitamos un cordero para ser degollado. Sí participamos de nuestras ofrendas, porque a la luz de toda la Biblia se manifiesta eso, de toda la Escritura. La parte económica está dentro de nuestra parte espiritual. Pero claro, ya no necesitamos el Cordero, porque el Cordero Pascual fue nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su sangre por cada uno de nosotros. Ahora bien, ese movimiento llevaba a que la gente le dijera a todos sus hijos, a su generación, a su gente, cuál había sido el motivo o por qué estaban haciendo eso, por qué se estaban haciendo las fiestas y los cultos para el Señor de los cielos. Eso es lo que está diciendo Dios ahí en este capítulo 13. Ustedes tienen que hacer fiesta, pero le tienen que dar razón a sus hijos por qué están haciendo esta fiesta. Le tienen que dar razón a sus hijos por qué ustedes son primogénitos. Y eso lo seguimos repitiendo nosotros también. Nosotros seguimos repitiendo que cada uno de nosotros somos primogénitos. ¿Por qué? Porque Dios un día castigó a ese faraón egipcio, porque Dios un día se enojó contra ese faraón que no quería que el pueblo de Israel hiciera el culto para Dios, que no quería dejarlos ir. Y entonces Dios hizo morir a todos los primogénitos de Egipcio. Pero también tenían que morir los primogénitos de Israel. Pero el Señor los guardó, el Señor los cubrió con su sangre. Y entonces a raíz de eso dijo el Señor: quiero que me los dediquen a mí porque son míos, son salvos. Y mis hermanos, tengan la plena seguridad que en este tiempo también nosotros somos cubiertos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque el ángel de la muerte esté llegando casa a casa todos los días en todos los países del mundo para raptarse a la gente, para llevarse a la gente, para morir, para hacer que mueran, muchos están muriendo. Más de
Una buena cantidad de personas están muriendo en el mundo entero, diariamente. Se cree que alrededor de cada 3 minutos, incluso en algunos países mucho más, como en la India, cada minuto se está muriendo una persona a raíz de este virus. Pero nosotros tenemos que creer todavía que el ángel de Jehová, que viene haciendo esa obra, mira la puerta de cada uno, y nuestra casa está cubierta con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y ustedes están protegidos y no morirán, porque somos los primogénitos de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Por eso tenemos que adorarlo. Es por eso que nosotros tenemos que adorarlo. Es por eso que nosotros tenemos que llevar en la mentalidad nuestra, en nuestra mente, el movimiento espiritual más grande de la congregación, de unirnos, de estar congregados nuevamente, aunque no podamos hacerlo en determinados tiempos. Nosotros tenemos que hacer fuerzas para que este movimiento no se acabe nunca, no se apague en la vida de los creyentes, y tengamos ese anhelo de estar delante de la presencia de nuestro Señor Jesús. Dios llevó entonces a ese pueblo por el desierto. Dios les enseñó a hacer la guerra en el desierto. Dios les enseñó a portar armas en el desierto. Y cuando entraron a Canaán, ellos iban todos armados. Mis hermanos, ustedes y yo, según Efesios 6, tenemos la armadura de Dios. Nosotros tenemos la armadura de nuestro Señor Jesucristo, que es el cinturón de la verdad, el calzado a los pies del Evangelio. Tenemos el escudo de la fe, tenemos la coraza de justicia, tenemos la espada del Espíritu, y nosotros tenemos que guerrear en el nombre del Señor Jesús contra toda idea, contra toda fuerza que se quiera levantar para acabar con la congregación, con la unidad de una congregación, de una iglesia que alabe al Señor Jesucristo. Todo el pueblo de Israel que salió de Egipto salió con fe de que iban a una tierra que se llamaba Canaán, que era la tierra de la leche y la miel, regada por toda la tierra, es decir, la abundancia. Hasta José, cuando murió, antes de morir, unos minutos antes de morir, dijo: cuando ustedes se vayan de esta nación, no sé cuándo va a ser, pero dice: lleven mis huesos, porque algún día reposarán en la tierra de bendición. Y se fueron ellos, todos. Ese movimiento espiritual fue grande, que llevó a ver la gloria de Dios, que vieron ellos la gloria de Dios en pleno desierto. Vieron cómo la nube de Dios estaba guardándolos, protegiéndolos de los rayos solares, para que no murieran a causa de las enfermedades del sol. Pero en la noche hacía mucho frío, y entonces Dios envió la columna de fuego para que el frío no matara a la gente. Era necesario entonces el calor, y ahí estaba la columna de fuego. Y dice esta palabra: y nunca Dios se apartó de nosotros. Mis hermanos, ustedes pueden tener todos los problemas que tengan, como los problemas que tengo yo. Yo tengo problemas. El solo hecho de no tenerlos aquí, tengo problemas, porque el pastor no se conforma solamente con dar los mensajes a través de los medios de comunicación, sino que quiere tener a su pueblo, y esa es una necesidad que nosotros tenemos, estar congregados. Es algo que da calor espiritual a nuestras vidas. Pero dice el Señor en este capítulo, dice: y nunca se apartó Jehová Dios de nosotros. Ustedes tienen
seguramente los problemas que tienen, hemos tenido dificultades, pero la bendición de Dios es que nosotros tenemos la ayuda de nuestro Padre Celestial. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Jesús vino con un ideal también: formar un movimiento espiritual. Y comenzó con 12 personas. Y esas 12 personas se multiplicaron a 72. Y esas 72 personas se multiplicaron a 120. Y esas 120 personas, según Hechos capítulo 2, versículo 41, se convirtieron en 5,000 personas, de las cuales se bautizaron todos. Este fue un movimiento espiritual muy grande que formó nuestro Señor Jesucristo. Y este movimiento no se acaba, todavía sigue funcionando. Todavía sigue funcionando. Después de Hechos 2:41, donde se bautizaron 5,000 personas, en Hechos 4:4, en el anterior, 2:41 eran 3,000 personas. En Hechos 4:4 dice de 5,000 personas. Es decir, en menos de unos cuantos meses se multiplicó la gente. Pero la multiplicación fue tan grande, el movimiento fue tan grande y tan poderoso que todo el imperio de Roma, ya en la época de nuestro Señor Jesucristo, se convirtió a Dios. Muchos de ellos se convirtieron al Señor y fueron miles y miles y miles las personas que tomaron esta palabra. Por eso nosotros, aconsejados por la palabra de Dios en Colosenses 3:16, tenemos que seguir estudiando la palabra de Dios. Y allí dice que la palabra de Dios abunde en cada uno de nosotros, que nosotros tengamos abundancia de palabra, para que de esta manera les podamos enseñar y exhortarse los unos a los otros. Porque nosotros hemos sido salvos también de la esclavitud, del pecado donde estábamos. Jesucristo nos ha hecho libres por el poder suyo. Y este no ha sido el mérito nuestro, según dice Tito capítulo 3, no ha sido nuestro mérito, sino más bien la gracia y la bondad de nuestro Señor Jesucristo. La bondad de nuestro Señor Jesucristo, que hizo que nosotros fuésemos redimidos y fuésemos lavados por la sangre del Señor Jesús, pero todo por su misericordia. Todo por su misericordia. Jesús comenzó ese proceso prácticamente persona a persona. La gente se unía al movimiento espiritual que estaba llevando Jesús a cabo. Y la gente importante, la gente que en ese entonces tenía su importancia política, iba seduciéndose de este movimiento espiritual. Y la Biblia dice en Lucas 19 que había un hombre importante de ese tiempo llamado Zaqueo. Y este Zaqueo se interesó por ese movimiento espiritual de Jesús. Quería saber quién era Jesús. Pero él tenía un problema, que era pequeño. Era pequeño. Y hoy nosotros no tenemos que hablar de la pequeñez física, porque creo que el Señor Jesucristo no se refirió tanto a esa parte física. Todo hombre pequeño, todo hombre grande, tiene que dejarse cautivar por este movimiento del Espíritu Santo de Dios. Y hay gente que no entiende quién es Jesús, que no puede ver a Jesús porque es pequeño espiritualmente. No tiene ninguna relación con el Señor Jesús. No tiene una relación espiritual y no puede entender. Pero si usted permite que Dios le cautive, se tiene que subir al árbol que se subió Zaqueo. Pero ahora no estamos pensando en el árbol sicómoro.
Ahora estamos pensando en un árbol que sirvió para hacer una cruz donde murió nuestro Señor Jesucristo. Un madero, un árbol que sirvió para que Jesucristo fuese colgado. En ese árbol tenemos que pensar. Y si nosotros pensamos, miramos a esa cruz, nosotros crecemos espiritualmente y podemos tener experiencias sobrenaturales con nuestro Señor Jesucristo. Fue así entonces como Zaqueo se subió al árbol, y es así como nosotros nos tenemos que subir. Mire, en San Juan capítulo 3, todo el capítulo, todos los primeros 15, 16, 18 versículos hablan de eso. Cuando el Señor Jesús está hablando con Nicodemo, le va presentando el mensaje de salvación, cautiva la mente a Nicodemo, un hombre también importante en los fariseos, y al final lo lleva a que mire lo que va a suceder, y le pone una ilustración de la manera que Moisés colgó de un asta una serpiente para que todos los que miraran la serpiente fueran sanados. Dice Jesús, de esa misma manera yo voy a ser levantado en la cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, y repite, para que tenga vida eterna. Ese es el movimiento espiritual, llevarlos al cielo. Se nos dijo en la primera parte de Éxodo 13 que el movimiento era llevarlos hacia la prosperidad económica, pero hacia la prosperidad espiritual también. Y nosotros no dudamos que Dios nos quiera llevar a la bendición, no dudamos, pero tampoco debemos centrarnos en ello, sino que este movimiento apunta a que nosotros busquemos a Dios para llegar al reino de los cielos, a la presencia donde está nuestro Señor Jesucristo. Es por eso entonces que nosotros tenemos que mirar la cruz de la manera que Jesús dijo: el Hijo del Hombre será colgado en la cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue lo que hizo Zaqueo, si estamos en el capítulo 19 de Lucas. Zaqueo, mirar a Jesucristo desde el árbol, y cuando Jesús lo vio, Jesús le dijo: desciende, Zaqueo, porque hoy quiero morar en tu casa. Y dice la palabra de Dios que Zaqueo le recibió con gozo en su casa, aunque hizo que la gente criticara, que murmurara contra nuestro Señor Jesucristo, pero no importaba eso. Seguramente murmuraron también de Zaqueo, pero él dijo: Señor Dios, yo voy a cambiar, porque este es el propósito también, el cambio espiritual. No podemos dejarnos dominar del mundo, cambio espiritual. Y él dijo: Señor, a partir de ahora yo voy a dar económicamente a la gente, y voy a darle lo que robé a la gente 4 veces. Es decir, este hombre amarrado, tacaño, avaro, cambió su forma de pensar. Piense por un momento que nosotros también éramos ávaros, ladrones, y le habíamos robado a mucha gente, pero le habíamos robado también al Todopoderoso Dios. Pero ahora el Espíritu Santo de Dios nos libera, tal como Zaqueo, y ahora tenemos el deseo de dar para la gloria de Dios, dar para el Señor, dar para también solucionar los conflictos de las personas. Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo fue:
hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. ¿Y quién fue Abraham? Un hombre que tuvo fe en Dios, un hombre que transmitió la fe para su hijo Isaac. Y este Isaac transmitió la fe a su hijo Jacob, y este Jacob transmitió la fe a sus 12 hijos, y esos 12 hijos se convirtieron en un pueblo poderoso que, según el capítulo 13 de Éxodo, estaban entonces en esclavitud, llevados por la circunstancia, pero esa fe, ese movimiento espiritual logró que se despertaran y dijeran: vamos a salir de aquí para salir a una nueva tierra para la gloria de Dios. Yo sigo pensando que mi Padre Celestial me sigue dando bendiciones a mí, me seguirá dando bendiciones a mí. Y el propósito que Dios tiene de congregar a este pueblo, de que nosotros busquemos a otras personas en el tiempo que podamos venir a adorar al Señor Jesucristo. No nos interese la murmuración, no nos interese la persecución. Jesucristo está de nuestro lado y Él está a favor nuestro para su gloria. Y todos nosotros tenemos que creer que el Señor nos ayudará, porque el Señor nos vino a buscar, dice, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en Lucas capítulo 7, dice, el 15, a partir del versículo 2, dice que de Jesús murmuraban, pero a Él no le importó la murmuración, sino que pensó nuevamente en el movimiento espiritual de buscar a la gente para su presencia. Un hombre que tenía 100 ovejas, habla de un rebaño, y que se había salido una oveja, y este pastor fue y lo buscó, y hasta que encontró la oveja la puso sobre sus hombros y la trajo. Y también puso la ilustración de una mujer que había perdido un dracma, y la encontró después de haber barrido la casa y después de haber puesto luz, una lámpara, y la lámpara para nosotros es la palabra de Dios. Pero también dice de un hombre que tenía 2 hijos, y uno de ellos se fue y se perdió, y perdió todo su dinero también, pero un día reflexionó y regresó a la casa de Dios, regresó a la casa de su padre. Mis hermanos, nosotros tenemos que no apagar el deseo de Dios. El movimiento de Dios es que nosotros seamos parte de una congregación, como dice Tito capítulo 2 versículo 10, que nosotros tenemos que ser fieles en todo al Señor, para que de esta manera adornemos la doctrina de Dios, como dice Colosenses 4:5 también, que nosotros tenemos que andar sabiamente para con la gente que no conoce a nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros tengamos plenamente la convicción de los apóstoles cuando fueron perseguidos por la gente porque no predicaran más este evangelio. Ellos dijeron en Hechos 4:20: no está bien que nosotros dejemos las cosas de Dios. Dijeron: no podemos nosotros dejar de decir y hablar y testificar de lo que hemos visto y oído. Y esto era la predicación del Evangelio del Señor Jesús. Ellos estaban tan convencidos, tan seguros, que el Señor estaba con ellos y que no podían dejar de hablar, de testificar. Mis hermanos, la voluntad de Dios a la luz de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que usted se congregue. Y esa mentalidad a usted nadie se la va a quitar.
no importa si hoy tengamos que estar en casa, pero nunca nos van a quitar la idea de congregarnos como iglesia, porque es la plena voluntad de Dios, es la plena voluntad de Dios. Al Señor Jesucristo, dice, le seguían mucha gente le seguía al Señor Jesús. Nosotros tenemos que darle lo que tenemos en nuestro corazón también a otras personas. Tenemos que permitirle a Jesús que esté en nuestra vida y que nosotros también demos a conocer este evangelio a otras personas. Tenemos que ahora más que nunca prender la llama y decir, vamos a congregarnos. Y momento que tengamos, oportunidad que tengamos, tenemos que buscar la forma de hacerlo para la gloria de Dios. Este es un movimiento que jamás se acabará. Si usted lee los evangelios, todos los evangelios, Jesús salía a cualquier parte y multitud de personas seguían al Señor Jesucristo. Cuando leemos, por ejemplo, Marcos capítulo 12, versículo 37, la última parte del versículo dice que mucha gente le oía de buena gana, pero ahí personalizados, todos congregados. Y el Señor iba haciendo milagros, como los milagros que va a seguir haciendo en nuestras vidas en esta hora. Porque yo creo que el Espíritu Santo de Dios va a seguir dándonos ese poder, esa bendición, esa protección divina, como en el pueblo de Israel. Vamos a salir, pero antes tenía que venir el ángel de la muerte a destruir. Pero todos los israelitas estaban protegidos por la sangre de un cordero. Y hoy nosotros estamos cubiertos con esa sangre preciosa. Nosotros tenemos que creer eso y anunciarle a la gente eso y decirle a la gente eso, que nosotros estamos protegidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta hora, mis hermanos, mis amigos, yo solamente quiero decirles, déjense tocar por este movimiento espiritual. No deje apagar ese movimiento espiritual. Hoy es el de llevar a muchas gentes a los pies de nuestro Señor Jesucristo para que conozcan la salvación de Dios. Yo quiero orar con ustedes. Padre Celestial, te doy gracias en esta hora, Señor, por permitirme ser tocado por tu Santo Espíritu, ser lleno de tu Santo Espíritu, Rey amado Dios. En esta hora, en el nombre maravilloso de mi Señor Jesús, haz que este movimiento espiritual no se acabe, haz que este movimiento espiritual no se disperse, haz que este movimiento espiritual se prenda la llama, Dios mío, cada día más, en el nombre del Señor Jesús, cada día más. Precioso Jesús, toca nuestras vidas, Señor, toca nuestras almas. Señor, el movimiento del pueblo de Israel fue llevarlos a un lugar mejor. Ese es el mismo pensamiento de Dios en nuestro tiempo, llevarnos hacia una situación mejor. Jehová Dios del cielo, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos llevas a la prosperidad económica, tú nos llevas a la prosperidad física, tú nos llevas a la prosperidad espiritual, tú nos llevas a la prosperidad psicológica, tú nos llevas a que nosotros estemos bien, Señor, en medio de tantos problemas y tantas dificultades. Espíritu Santo de Dios, yo te alabo, yo te bendigo, Rey amado Dios. Señor, mira a aquella persona enferma. Precioso Dios del cielo, en el nombre de Jesús, si está enferma del virus, del COVID-19, en el nombre de Jesús, usted tiene que creer esta palabra, por la sangre de Cristo Jesús, usted puede ser limpio. Y si usted me está escuchando en esa condición, ahora recibe la sanidad por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Recíbela ahora en el nombre de Jesús.
Pero si también su vida se destroza en medio de la pobreza, en el nombre de Jesús, yo le digo ahora que el Espíritu Santo de Dios también le va a tocar en esa área, y el Señor le va a ayudar económicamente a surgir en el nombre de Jesús. Toca a esa persona que tiene problemas en muchos aspectos, Dios mío, tócale en el nombre maravilloso de nuestro Salvador Jesucristo. Muchas gracias. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Amén.